Hoy quiero compartir, iglesia, el conocimiento acerca cómo saber si realmente estoy lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? Amén. Ese es el tema en el cual vamos a estar desarrollando hoy. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Tenemos diferentes conceptos y según corrientes religiosas pensamos que ser lleno del Espíritu Santo tiene que ver con manifestaciones extrañas, y vamos a ver a través de la luz de la Biblia si realmente yo estoy lleno del Espíritu o no. Hay personas que han dicho: pastor, yo llevo tiempo en la iglesia y yo no hablo en lengua, yo no estoy lleno. Entonces vamos a ver qué tanto tiene que ver el hablar en lenguas con la llenura del Espíritu Santo. Primero, iglesia, vamos a poner el fundamento. Presten atención a esto. Cuando vamos a desarrollar un texto, predicadores, líderes, mis hermanos, y tomamos como referencia un versículo bíblico, no solamente vamos a hablar de forma literal, sino nos toca entender el valor histórico, el valor básico, el valor funcional del texto mismo, y también entender los niveles de interpretación. Amén. Siempre y cuando nosotros conozcamos qué es acerca de los niveles de interpretación cuando tú vas a desarrollar un mensaje. Segundo, debemos recordar que ningún texto por ninguna condición puede perder su sentido primario, histórico y básico fundamental. O sea, que antes de yo poder hablarte acerca de la llenura, tenemos que conocer quién escribió el libro, a quién le fue escrito el libro, cuál era el contexto histórico de ese tiempo, y así poder comprender hoy en este tiempo de qué se estaba hablando. Amén. Porque es fácil empezar a decir: bueno, la llenura, estar lleno, es esto, cuando la realidad, hermanos, es otra cosa. Así que si nosotros vamos a enseñar, amén, si nosotros vamos a enseñar, tenemos que tener claro el valor y el lenguaje literal del tema. Y vamos a entrar en materia en este momento. ¿Sí? Bien. Vamos a aprender, iglesia, qué es ser llenos del Espíritu Santo. Libro de Efesios. Amén. Libro de Efesios, acabamos de leerlo. ¿Quién lo escribió? Lo escribe el apóstol Pablo en su encarcelamiento en Roma, alrededor de los años 60-62 después de Cristo. Pablo se dirigió a las iglesias de la provincia de Roma, Turquía moderna, para recordarles la identidad de Cristo. Éfeso era la capital de esa provincia. Está Pablo escribiendo una carta en la cárcel. Muy importante saber esto. ¿A quién fue escrito? A creyentes en Éfeso y a sus alrededores. Éfeso era un centro mundial de adoración a ídolos del Imperio Romano. Era un imán para la inmoralidad sexual. Cualquier tipo y personas que buscaran placer, ese era el lugar indicado, Éfeso. Al mismo tiempo, había filosofías, ocultismo espiritual, y los nuevos convertidos que salían del entorno
necesitaban ser adoctrinados. Por eso Pablo empezó a escribir esta carta de Efesios. Contexto histórico, vámonos a la historia. ¿Sí? Bueno, ya aquí no vamos a traer un mensaje que, bueno, levante la mano, vamos a gozarlo y aleluya y vamos para adelante. No, algo que te edifique realmente. Amén. Probablemente este evangelio fue escrito primero por Priscila y Aquila, una pareja excepcionalmente dotada, quien fueron dejados allí por Pablo. En el ministerio de Pablo, Pablo formó una pareja y los dejó en Éfeso. Para ellos probablemente fue escrito esta carta. Está localizada en el río del mar Ageo, la cual Éfeso fue quizás mejor conocida por el magnífico templo Artemisa o Diana, una de las 7 maravillas del mundo en ese lugar. También era un importante centro político, educativo y comercial, clasificado como Alejandría de Egipto. La fuerte iglesia comenzada por Priscila y Aquila fue más tarde establecida por Pablo en su tercer viaje misionero y fue pastoreado por Pablo por 3 años y medio. Después de él salir de ese lugar, deja un jovencito llamado Timoteo, y este Timoteo es el que se encarga en pastorear esa obra. ¿Ven? No era cualquier iglesia el que se había levantado. Ahora, teniendo estos puntos, en el capítulo 5 que acabamos de leer, Pablo exhorta y dice que nosotros, verso 18, no nos embriaguemos. ¿Por qué hablaba de embriaguez? Porque era un lugar de fiestas. Era un lugar donde tomar alcohol, mi hermano Reni, emborracharse y tener desenfreno sexual, eso era el pan nuestro de cada día. La gente extranjera venía para disfrutar los grandes templos, la adoración a Diana, a Artemisa, la adoración a los ídolos, y siempre estas fiestas terminaban en orgías. Mucho de esta gente salió de ese mundo y vino al conocimiento de la verdad a través de Pablo. Y Pablo le decía: no te embriagues con vino, en la cual hay disolución. ¿Por qué? Porque al embriagarte al final, jaqueca, después no sabes lo que hiciste. Pablo le dio un consejo: sino sed llenos del Espíritu. La pregunta es: ¿cómo yo en este tiempo me puedo llenar del Espíritu Santo? ¿Qué es ser lleno del Espíritu? Iglesia, una iglesia, alguien dijo en una ocasión, una iglesia sin la manifestación del poder del Espíritu Santo es una religión más. Lo que hace diferente al pueblo de Dios es que el pueblo de Dios es una iglesia llena del Espíritu y manifiesta su poder. Una iglesia sin la manifestación de su poder es una religión más, un club social más, un cultito, una palabra, una prédica, nadie cambia, seguimos con la vida misma y se acabó. Pero cuando hay llenura del Espíritu, hay cambios en la vida del creyente. ¿Cuántos dicen amén? Hay que comprender, pueblo de Dios, la batalla que estamos librando redunda en el ámbito espiritual, no en el ámbito físico. Todo tiene que ver en lo espiritual. Luchamos contra seres espirituales. El conflicto es espiritual. Las armas que tenemos son espirituales. Por lógica, para poder batallar debemos de andar en el Espíritu. Entonces aquí es donde nace la pregunta: si la batalla es espiritual, ¿cómo yo ando en el Espíritu?
yo sé de qué manera voy a poder andar en el Espíritu? Nunca olvidemos esta gran verdad, iglesia. El primero y peor enemigo que tenemos para alcanzar el éxito aquí en la tierra no es el diablo. Diga conmigo, soy yo mismo. Somos nosotros. El primer enemigo, usted se tiene que parar en el espejo todos los días sin mirarte. Y cada vez que usted se mira, decir, voy en contra de ti. Porque el enemigo número uno para alcanzar el éxito de lo que Dios tiene para nosotros, somos nosotros mismos. Va a depender de nosotros, más de nadie. Ni el diablo, ni los demonios, ni el pecado, ni el mundo podrá tener influencia sobre ti, al menos que le demos lugar. ¿Sí? Hoy en día los cristianos y los servidores del Señor somos fáciles en echarle la culpa a otro. Somos fáciles en poner excusas y no ser responsables. Es fácil decir, el diablo me tentó y pequé, que decir, yo pequé porque quise hacerlo. Es fácil decir, fue la hermanita que me tentó y yo fallé, a decir, yo fui el que cometí el error. Somos fáciles en responsabilizar a otros, menos en tomar nuestras responsabilidades. Así que, iglesia, de nosotros depende el éxito o el fracaso. Dios no nos va a librar de las decisiones que tomemos. Y sépalo bien, nunca seremos libres de las consecuencias. Cada decisión que tú tomes, las consecuencias van a venir. Sea buena, vendrán consecuencias buenísimas. Sea mala, vendrán consecuencias malas entonces. Entonces, hermanos, iglesia, vivir en el Espíritu y ser un ente espiritual es un buen comienzo para librar las batallas que estamos librando. Así que, mi hermano Israel, tenemos que ser espirituales, no espiritualistas. Espirituales, como diría un joven, no espiriflautas. Espirituales no es ser espiritualista. Y vamos a ver esto, iglesia. A continuación vamos a explicar qué es lo que se identifica ser una persona espiritual. Ahora vamos a analizarnos. Si yo soy espiritual o no soy espiritual. Si estoy lleno o no estoy lleno del Espíritu. Pregunta: ¿qué es ser espiritual? La respuesta es: ser espiritual es una posición que se obtiene como resultado a una vida en el Espíritu. O sea, cuando vivimos en el Espíritu, el resultado de vivir en el Espíritu me hace a mí una persona espiritual. Amén. Una persona que vive en el Espíritu es una persona espiritual. Sale otra pregunta. Entonces, pastor, ¿qué es vivir en el Espíritu? Vivir en el Espíritu es una vida conforme bajo la dirección del Espíritu. Es vivir en la perfecta voluntad del Espíritu Santo. Una persona que empieza a vivir conforme a la voluntad del Espíritu es una persona que vive en el Espíritu. Gálatas 5:16 dice: digo pues, no satisfagáis los deseos de la carne, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Nace otra pregunta entonces: ¿cómo y qué hacer para vivir una vida en el Espíritu? Pastor, está bien, vivir una vida en el Espíritu es andar en el Espíritu, pero ¿cómo se anda en el Espíritu? ¿Cómo yo ando en el Espíritu? Respuesta: para yo poder vivir una vida en el Espíritu,
tengo que tener una mente espiritual. Ahí nos estamos acercando. ¿Una qué? Mente espiritual. Sale otra pregunta. ¿Y cómo yo voy a obtener una mente espiritual? Para yo obtener una mente espiritual, yo tengo que meditar en los asuntos del espíritu. Y aquí yo me detengo. ¿Por qué? La pregunta es: ¿qué información usted está añadiendo a su mente? ¿Qué es lo que usted consume diariamente? ¿Qué es lo que usted está llevando aquí en la mente? Si todo el tiempo tú estás pensando cosas negativas, nada que tiene que ver con la palabra. Si todo el tiempo lo tuyo es TikTok, Instagram, Facebook, pero información que no tiene nada que edifica, por ende lo que tú estás consumiendo te está llevando una mente carnal, no una mente espiritual. Amén. Para yo poder andar en el espíritu, mi manera de pensar tiene que cambiar. Y la única manera para que yo cambie mi manera de pensar es que yo empiece a consumir cosas espirituales. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todos son hechas nuevas. El apóstol Pablo le dice a los romanos: no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que para poder caminar en el espíritu, yo tengo que cambiar mi manera de pensar. Amén. Entonces, iglesia, yo puedo saber y yo puedo discernir cuando alguien está en el espíritu o está en la carne. Pastor, ¿cómo? ¿El Señor te da discernimiento? No, yo me siento con Él y solamente con verlo y escucharlo yo sé si está carnal o espiritual. Porque una persona carnal te lo va a demostrar, y una persona espiritual también lo va a mostrar. ¿Y dónde tú te das cuenta? Te das cuenta cuando esa persona está pasando por las pruebas más difíciles. Tú te das cuenta de la espiritualidad de la persona realmente. ¿Estamos aquí? Ay, Dios mío. Meditando en los asuntos del espíritu. ¿Cómo meditamos en el asunto de los del espíritu? La palabra meditar indica un estudio preciso, conciso, detallado de los pensamientos de Dios que está en la palabra. Por eso usted tiene que ser una persona que le guste leer las escrituras. Y aquí es donde nos detenemos y hay problemas. Porque el 98% de los creyentes no tienen Biblia. Y no es porque no quieran tener, es porque realmente no desean tener una Biblia. Muchos dicen: no, pastor, yo lo descargué en el celular, pero esa aplicación es la que menos abre. ¿En serio? Tienen versión Yo No del León, versión de Reina Valera, versión, y esa aplicación es la que menos abre. Ahora tenemos Biblia, pero lo tenemos como dice la palabra, guardados. Y no en nuestro corazón, en la gaveta. Porque apenas llegamos, yo lo guardé. Ahí está. Hasta el siguiente culto que vuelvo y lo saco y le quito el polvo y vamos a escuchar la palabra. Abremos la Biblia. Es aquí en el culto cuando el pastor dice: abran la Biblia. ¿Dónde tú te das cuenta? Tú le dices un libro de la Biblia que ellos ni en civil. Búsqueme Sofonía. Y tú dices: eso está en la Biblia. Santo, ¿dónde, pastor? Antiguo, nuevo, en los mapas, ¿dónde? En el índice. No sabemos. Entonces, ¿cómo yo voy a caminar en el espíritu si no le dedico tiempo a la palabra que es espíritu? ¿Cómo voy a caminar en el espíritu si el mensaje que te doy no es un mensaje que tiene que ver con las escrituras? ¿Estamos aquí?
Dios le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿De qué está hablando Dios? Está hablando de la Torá, de la ley que le había dado a Moisés. Todos los escritos que hoy tenemos, todo ha salido desde la Torá. Lo que hoy conocemos como Biblia es el resumen y la interpretación de todo lo que se escribió como ley de Moisés. El salmista David decía también en el Salmos capítulo 1, versículo del 1 al 3: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y su ley medita de día y de noche. O sea que tenemos que llegar al nivel que la palabra sea un deleite. ¿Y sabe cuál es la realidad? Que cuando la gente no tiene sueño, abre la Biblia para dormir. Dios mío, ay, no tengo sueño. Vamos a leer la Biblia, porque cada vez que leo la Biblia me da sueño. Ay, Dios mío. No. La Biblia no es para dormir, hermanos. La Biblia es para que tú te deleites. Y cuando hay un deleite es cuando tú comes, no sé, un manjar blanco bien sabroso, algo dulce, algo que a ti te agrada. Eso es deleitarte. La palabra tiene que volverse un deleite en nosotros. Que cuando tú leas un capítulo, un versículo, usted quiera buscar y añadir más, porque te deleitas. Amén. Entonces, cuando tú meditas en la palabra te lleva a un estado espiritual, a una mente espiritual. Cuando tú meditas en la palabra te lleva a vivir una vida en el espíritu. Amén. El apóstol Pablo, en sus epístolas, nos enseñan 7 estados de mentes. O sea, ese es algo muy fuerte, hermano. Porque cuando la gente viene a los pies de Cristo, del mundo golpeado de tantas cosas, vienen con uno de esos estados. No tenemos el tiempo para desarrollar uno por uno, pero el primer estado es la mente carnal. Puros pensamientos carnales. No piensan nada de las cosas del espíritu. Este nada más piensa en locura, en que cuando se acaba, este pastorcito habla demasiado y se acaba el culto rapidito, tengo hambre. O sea, no está pensando nada en las cosas del Señor. Ahora, hay otros que no tienen la mente carnal, tienen la mente corrompida. Y ese otro nivel, mi hermano René. No tienen demasiado. No pueden ver a una muchacha porque, Dios mío, se la llevaron lejos, que su mente está demasiado corrompida. Si vienen con el deseo y eran hurtadores, ladrones, no pueden ver una bolsa y un celular. Su mente está demasiado corrompida. Y no es fácil sacar a alguien de ese estado. Otros son los que tienen el estado de mente entenebrecido. Son aquellos que escuchan la palabra y no les puede caer el mensaje. Son aquellos que están ahí y dicen: hey, pero el pastor explica bien, pero no entiendo. Entenebrecidos total, no hay luz. Otro estado es mente vana. Otro estado es mente cauterizada. Está cautivo total. Están aquí, pero su mente está cautivo. Otro estado es la mente reprobada. Aquellos que tiene que ser el mismo Dios, sacarlo y renovar esa mente total. Y la principal es la mente espiritual. Y ese es donde tenemos que llegar. Y la única manera es meditando en las cosas del Espíritu, la palabra. La adoración puede estar bonito,
La alabanza puede estar bonito. Usted llora, brinca, salta, habla en lengua. Pero nada de eso te va a cambiar. Lo que a ti te cambia es la palabra. Entonces, el mensaje de la palabra es lo principal. ¿Por qué adoramos? ¿Por qué glorificamos? ¿Por qué exaltamos? Porque muchas veces viene la gente oprimida, cansado, cargado. Y a través de la adoración, usted descarga todo ese peso que trae la persona. Pero ¿qué sucede? Ahora el ministro quiere cantar 2 letras, 3 rápidas y entregar el micrófono una vez, sin saber de que tu trabajo es liberar a la gente y preparar el corazón para que la palabra llegue. ¿Estamos aquí? Ahora, si el ministro está más turbado que la persona, ¿qué vamos a tener? Entonces tú dices que santo, se siente como el ambiente opresionado. Claro. Si el que está ministrando está más turbado, si el que está ministrando está más carnal, si el que está ministrando está más entenebrecido. Dios mío. Sí, eso no pasa aquí en casa de oración. Eso allá en Chepo, De acuerdo a lo que te acabo de leer, mi hermano, de acuerdo al estado de mente que obtengamos, tendremos un comportamiento y unas actitudes. De acuerdo a cómo está tu pensamiento, así va a ser tu comportamiento y tu actitud. Esto es corroborado por el apóstol Pablo cuando le escribe a los Efesios y le dice: entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Todos nuestros hechos y nuestros dichos están en proporción directa en lo que pensamos. O sea, nadie habla y hace sin antes pensarlo. Amén. Usted no acciona sin antes venir el pensamiento. Y el pensamiento no nace de la mente, nace de aquí, del corazón. Entonces la Biblia dice: ¿de la abundancia de qué? ¿Del corazón habla qué? Entonces, si usted es una persona que todo el tiempo es que me va mal, es que esto, es que ya yo no sé qué hacer, y la prueba, y la lucha, y desánimo, y aquello, es que su corazón está lleno de eso. Amén. Pablo dijo: todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, lo de buen nombre, lo virtuoso, en esto pensar. Eso es lo que Pablo dice. No le metas a tu mente cosas negativas. Empieza a pensar cosas positivas. Y esto no es positivismo, es un consejo que Pablo da y exhorta y dice: tú puedes, nunca digas que no puedes. No es que pasé por un momento de fracaso, te caíste, levántate, sigue adelante. No es que yo no creo que yo pueda lograr este negocio, sí lo puedes hacer. El problema es que el círculo con quien tú te rodeas son personas que en vez de animarte te están desanimando. Entonces, usted va a emprender un negocio, no le pregunte a alguien que ni en su vida ha vendido durito, hermano. Usted va a preguntarle a alguien que ni en su vida ha vendido una dona en la calle, un tamale, no sabe de negocio. Y usted va y le pregunta: ¿y tú crees que ese negocio me va a ir bien? Y dice: no, que te va a ir bien. No se mete en eso. Si ni en su vida ha vendido duro, ni en su vida ha hecho un negocio por lo menos de vender chigüí, bom, nada. Vaya y pregúntele a alguien que sí ha hecho un negocio. Vaya y pregúntele a alguien que sí tiene experiencia. Y esa persona sabe que te va a decir: si yo lo pude hacer, tú lo puedes hacer también. Entonces va a depender del círculo con quien tú te rodeas. ¿El problema cuál es? El problema es que yo soy luz y estoy en medio de la oscuridad. Y da tristeza, pero la oscuridad a veces está cubriendo la luz que tengo yo. Y en vez de influenciar, yo soy influenciado. Y no debe de ser así. Amén. Por eso miren lo que dice Pablo: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.
conversaciones corrompen. ¿Por qué corrompen las malas conversaciones, las buenas costumbres? Porque tu mente empieza a ser corrompida. Entonces yo me reúno con Pablo, con Marcos, con Reni. O sea, yo le he dicho, mis amistades, cuando empecé a los caminos del Señor, todos se apartaron porque era siervo. Pero Dios empezó a traer verdaderos amigos. ¿Y sabe lo que hablaban conmigo? No estábamos hablando de chica, de sexo, de vamos a hacer esto, que vamos para el parking, vamos para la fiesta, palabra sucia. No. Mis amistades venían, siervo, vamos a compartir la palabra, vamos a ayunar 3 días, vamos al culto, vamos a la vigilia. Esa era la amistad que el Señor había puesto. Eran gente que me edificaba. Y eso no me podía dañar. Entonces hoy en día, ¿qué sucede? Usted le pregunta, ¿cuál es tu círculo social? Hay un dicho que dice en el mundo: dime con quién andas y te diré quién eres. Un líder muy conocido, John Maxwell, él dice en su libro: usted va a ser influenciado por las 7 personas que más te rodean. Vas a sacar siempre algo malo de ahí. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Por eso el Señor nos invita a renovar nuestra manera de pensar. Estamos hablando acerca de caminar en el Espíritu, hermano. ¿Y por qué lo hago? Porque aquí hay gente que labora, aquí hay gente que va para la universidad, en sus trabajos, en el colegio. Oiga, no todos los que están en el colegio tienen el pensamiento como tú lo tienes. No todos los que están en el trabajo son creyentes como tú. Entonces tú tienes que influenciar con luz, ser el ejemplo. Yo siempre he dicho, no es necesario que usted siempre vaya bien vestido, ensacado, para que vean que tú eres creyente. No es necesario que tú vayas con una Biblia todo el tiempo para que vean que tú eres creyente. La única manera para que ellos vean que tú eres creyente es tu testimonio de lo que ellos van a mostrar y van a decir: es que realmente este es un siervo de Dios, una sierva de Dios. Tiene que venir con la renovación de la mente. La renovación de la mente, iglesia, aparece gramaticalmente. Escuchen, un imperativo durativo continuo. Esto indica que es un ejercicio diario y que eso tú lo tienes que hacer siempre. No solamente en los días de culto, todos los días. Empieza a renovar pensamiento. Oiga, ejercítese en eso. ¿Cuántos libros se ha leído usted? No queremos invertir en conocimientos. No queremos invertir en una buena Biblia, en un buen libro. Pastor, es que no tengo plata. Entonces invierta su tiempo en ¿qué? Hay buena información en YouTube. No todo es bueno, pero hay cosas buenas que usted puede sacar ahí. Empiece a invertir. Escuche predicaciones que te edifiquen. Ahí hay poco de prédica de su pastor en YouTube. Métase a escuchar nuevamente la prédica y vuelva a escuchar y escuchar. Y tú dices: edifíquese. Pero no, yo quiero ver la última de Anuel. Quiero ver la última el último chisme. Quiero ver el último de aquello. Quiero ver la noticia. Y no es que sea malo ver noticias, pero a veces tanta bombardeo negativo que te tiran en la noticia, hermano. No, que no va a haber plata. No, que la recesión. No, que el huracán. No, que esto. No, que aquello. Que mataron a fulano aquí. Que mataron, que 4 asesinos. 80. Y tú recibiendo toda esa información. Estamos aquí, iglesia. El apóstol Pablo dice: no se embriaguéis con vino, antes sed lleno del Espíritu. Mira el pensamiento del hombre más sabio que existió en la tierra, Salomón. Proverbios 16:32. Que le es más fácil a un hombre dominar una ciudad completa que dominar su propio espíritu. ¿Sabes lo
que está diciendo Salomón. Salomón está diciendo, un hombre le es fácil conquistar una ciudad entera que conquistarse a él mismo. Porque es lo más complicado, mis hermanos. La palabra sed viene del verbo ser. Indica que tenemos que estar completamente llenos. No a medias, no a la mitad, totalmente llenos del Espíritu. Ahora, vamos a definir qué es ser lleno del Espíritu. Según los principios de la pedagogía, la mejor forma de enseñar lo que es exponiendo lo que no es. Concerniente al tema, ahora voy a presentar lo que no es llenura del Espíritu. Y automáticamente, sobreentendido, usted va a saber qué sí es estar lleno. Así que vamos a ver. Uno, ¿qué no es? Una persona, cuando usted ve, la gente piensa que ser lleno del Espíritu es que el Espíritu Santo va a venir y te va a posesionar. Eso no es ser lleno. Usted ve, ay, Dios santo, está lleno. Y tú ves que la hermanita siempre está y temblando y en el culto y tú dices, santo, esa mujer está en el Espíritu. No, hermanos, eso no es ser lleno. Porque hay gente que usted ve todo el tiempo hablando en lengua y con esa misma lengua maldicen al hermano. Con esa misma lengua hablan mal del hermano. Con esa misma lengua hablan mal del pastor. Con esa misma lengua son bochinchosos. Así que eso no es ser lleno. Ay, Dios mío. La gente piensa que ser lleno del Espíritu es que usted esté siempre así como si le estuviera dando epilepsia. Ay, 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 no. Eso es locura, hermano. Ay, Dios mío. Santo Dios, qué problema me voy a meter. Y no me malinterpreten, porque yo sé lo que es tocado, hablar en lengua, sentir ese corrientazo. Y aquí lo enseño y lo predico, lo sé. Pero yo no creo en esa locura de que cuando tú te llenas, tú ¡pum! Estás golpeando al hermano y ¡pum! Se golpeó por ahí y ¡pum! Estás tumbando la silla y tú dices, ¿qué locura es esa? Y de repente se levantó la hermana con una brecha aquí. Ay, es que ¿qué espíritu era ese, hermano? Usted quiere ver contorsiones espirituales raras. Vaya, métase en YouTube y busque brujos de María Leonza en Venezuela, el Monte del Sorte. Usted va a ver la locura que se forma ahí. O sea, eso no puede ser la llenura del Espíritu. Una persona llena usted no lo va a ver golpeando a la gente. Usted no ha visto la cantidad de locura que yo he visto en otros cultos. Que el ujier sale golpeado. Ay, 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 ¿qué te pasó? No, la hermana hizo así, me golpeó, pero se está llenando, se está llenando. He visto cultos donde a veces la persona está endemoniada y el que está ministrando, Señor, llénala más. ¿Qué llénala más? Discernimiento hace falta en las congregaciones. Pensando que es Dios llenando a alguien y la persona endemoniada ahí, revolcándose. En una ocasión llegó una pastora. Vino a un evento en el Rommel Fernández Gutiérrez, en el estadio. Al siguiente día no llegó al culto. Al siguiente día apareció. Yo, pastora, ¿qué le pasó? Ay, hijo. Bueno, en ese tiempo no era pastor, era un líder más. Ay, hijo, dancé demasiado en el espíritu que me duele todas las piernas. Y vine bien cansada yo. ¿Cómo va a ser? Si cuando tú danzas en el Espíritu hay libertad. Cuando tú descansas en el Espíritu, el descansar en el Espíritu no es lo mismo el descansar en lo natural.
Porque hay gente que duerme 8 horas y no descansa bien. Pero hay gente que en la presencia de Dios, en 1 hora, recibe el mejor descanso. Eso es descansar en el Señor. Número 3. Experiencias espirituales donde todos caen en el piso. Eso no es llenura, hermanos. Se lo digo. Yo sé lo que es tirarme por cortesía. Yo sé lo que es tirarme al piso sin sentir nada, pero para no pasar mi pena, porque todos están cayendo. Yo lo sé. Y va el predicador y recibe, ¡pum! Cayó. ¡Pum! Dios santo. Y si yo no me caigo, Pablo, ¿qué pena? Yo parado ahí solito, no. Y viene, va aquí de la frente, recibe. Y voy para abajo. Y en el suelo está con los ojos mirando para ver quién se para primero. Santo, santo, no estoy sintiendo nada. Eso no es llenura. La gente se deja llevar por lo que ve, porque usted ve que danza, que brinca, que salta, que habla en lengua. Y déjame decirte, puede ser la persona más carnal en la iglesia. Dios mío. Yo prefiero tener miles de gente que no hablen en lengua, pero también que no hablen mal del hermano, que tener bastante gente hablando en lengua, pero bochinchosos. Ay, Dios mío. Prefiero 1000 veces. Así que usted no se preocupe. Pastor, es que yo no hablo en lengua. Tranquilo, no te preocupes. Eso es cuando menos tú esperas, el Señor te dé ese poder, esa llenura. Usted procure que tu lengua no hable mal de nadie. Eso es estar lleno. Estamos aquí, iglesia. Ser lleno en el Espíritu no es que tú hables mucha lengua. Ay, como habla demasiado. Esa es una persona llena. No se equivoque. Una persona llena en el Espíritu es porque siempre anda bien vestido. Siempre lo ve encorbatado. Siempre la ve con la falda larga. Oh, qué hermana, está llena en el Espíritu. No, la vestimenta no dice que usted está lleno. Y escuche, tener el conocimiento de la palabra no quiere decir que tú estás lleno también. Ay, Dios mío. Muchas veces todo se vuelve un desorden. Hermano, yo he estado en cultos pentecostales y de poder que en vez de ser de bendición se vuelve un desorden. Entonces viene gente nueva, viene gente que no conoce, y cuando llega y dice, ¿y esta locura qué es? Entonces cuando salen mis hermanos, en vez de decir fue de bendición, dicen, ahí hay poco de loco allá gritando. Y la palabra nos enseña que las cosas de Dios es con orden. Mira lo que dice Pablo, 14:33 en Primera de Corintios. Porque a Dios no le gusta el desorden, ni el alboroto, sino la paz y el orden, como es costumbre en nuestras iglesias. Biblia, traducción en lenguaje actual. La Reina Valera lo dice de esta manera, 14:33. Pues Dios no es de confusión, sino de paz. Usted no puede salir a un culto de poder y usted se va a ir confundido. Usted va a decir que en vez de salir bendecido, yo salí fe. Ya no tengo ni ganas de ir para el culto. O qué locura se formó ahí. No, mis hermanos, es un Dios de paz. Pablo dice, así que hermanos, procurad profetizar. No impidáis el hablar en lengua, pero hágase todo decentemente y con orden. Pastor, o sea que yo no puedo hablar en lengua. Espérese, el consejo ¿cuál es? No impidas el hablar en lengua. Habla en lengua, porque el que habla en lengua habla misterio y se edifica a sí mismo. Te edificas a ti mismo, pero con orden, no con desorden. Tanto era el orden que el Espíritu Santo, al momento de profetizar, Pablo decía, si no hay intérprete, callen. Y si hay, que interprete uno a la vez. O sea,
que se levantaba uno en lengua y salía otro, empezaba a profetizar, a interpretar. Había un orden. Hoy se vuelve un despelote, hermano. Da tristeza, pero es la realidad. Entonces, si la gente no brincó, no saltó, no habla en lengua, ¿qué dicen? Ese culto estuvo en panga. Ese culto no tuvo fuego. Ese pastor no tiene fuego. ¿Por qué? Porque nadie habló en lengua, nada. Ese ministro no tiene fuego porque ¿quién danzó? Nadie. El hecho de que no dancen y que no hablen no quiere decir que el culto no estuvo poderoso. Dice la Biblia, donde hay 2 o 3 congregados, Él está ahí. Y si Él está ahí, ese culto está de poder. ¿Cuántos dicen amén? Es lo principal que tenemos que tener claro, iglesia. Dios nunca dio énfasis a las experiencias espirituales, sino a la palabra. Así que el hablar en lengua no te garantiza que tú estás lleno. Yo le digo, habla en lengua, fluya. Yo hablo en lengua. Ahora, ¿cuál es la evidencia de que yo sí estoy lleno del Espíritu? Número 1, solamente 3 puntos y nos vamos. Número 1, para yo ser la evidencia de que yo estoy lleno del Espíritu. Miren, no tiene nada que ver con hablar en lengua. 1, tengo el conocimiento de la palabra. Y más que el conocimiento, lo pongo en práctica. Lo aplico. La Biblia dice, conoceréis la verdad. ¿Y qué? Y la verdad os hará libres. Una traducción amplificada dice, conoceréis la verdad. Y la verdad aplicada en tu vida te hará libre. O sea, que no se trata de conocer, sino que se trata de conocer y aplicar. Cuando yo conozco y aplico, camino en el Espíritu. Cuando yo conozco y aplico, yo sé lo que es hacer correctamente y lo que no hacer correctamente. Entonces, una persona que está en el Espíritu no es una persona que tiene el conocimiento, sino que lo que ha conocido lo empieza a aplicar. Amén. Pablo dijo, miren, no podemos aplicar lo que no conocemos y no podemos conocer lo que no tenemos. ¿Cómo yo puedo caminar en el Espíritu si yo no conozco la palabra que es Espíritu? Jesús dijo, la palabra que yo os hablo son espíritu y son vida. O sea que cuando tú empiezas a estudiar, a escudriñar, y esa palabra tú lo aplicas en tu vida, lo que tú estás haciendo es caminar en el Espíritu. Tú no hablas en lengua, pero lo que tú tienes de conocimiento lo aplicas, eres una persona espiritual. ¿Estamos aquí? Pablo dijo, en parte conocemos, en parte profetizamos. La pregunta es, ¿por qué profetizamos en parte? Es porque en parte conocemos. Jesús dijo, porque hablamos y testificamos de lo que sabemos y vemos. ¿Por qué no podemos hablar y testificar de lo que no sabemos y lo que no hemos visto? Por eso importante es conocer. La falta de conocimiento, escúchenlo bien, es un elemento de cooperación que Satanás utiliza como arma para destruir a la iglesia. Como la iglesia no tiene el conocimiento, no se le enseña, entonces esto es una arma que el enemigo usa para destruir a la juventud. Ahora yo entiendo por qué el profeta ese día me habla en una vigilia y me dice, enseña, enseña. La gente piensa que el ministerio más poderoso es ser apóstol, ser profeta, ser evangelista. Dice que esos son los ministerios que tienen el poder. No, el ministerio más poderoso y el que más escaso hay en la iglesia es el de maestros de la palabra. Porque el maestro es el que te enseña, te capacita,
te forma y te lleva a vivir una vida en el Espíritu. Amén. Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Isaías 5:13 dice que un pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Según estos dos pasajes, la ignorancia trae resultados cautiverio y la destrucción. Por lo contrario, la verdad nos hace libre. Amén. Escuche esta gran verdad. Donde no hay verdad, donde no hay libertad, perdón, no está la verdad. Donde no está la verdad es que no hay conocimiento. Donde no hay conocimiento es porque no hay visión. Donde no hay visión es porque no está iluminada la palabra. Donde no hay iluminación, no hay revelación. Y donde no hay revelación, no está la palabra, hermano. Entonces, ¿cómo usted sabe ahora? Yo le digo a los líderes, a los hermanos, cuando vienen situaciones en tu vida que te toca confrontar en tu diario vivir, ¿qué es lo primero que el Espíritu Santo te recuerda? La palabra. Y gracias a ese conocimiento, ahora usted toma decisiones, si es correcto o no. Así que número uno, ¿cómo yo sé que estoy en el Espíritu? Para estar lleno, yo tengo el conocimiento, pero no solamente el conocimiento, lo aplico. Número dos, yo me voy a dar cuenta si yo estoy lleno en el Espíritu. Es por la manera como yo hablo. Sencillo. Nosotros hemos complicado el evangelio. Usted no sabe la cantidad de gente frustrada. Ay, yo no hablo en lengua. Soy un pecador. El Señor no me mira. Nunca se me olvida una hermana. En los comienzos, el pastor nos habló y nos dijo: ustedes tienen que ser bautizados con el Espíritu Santo. No nos explicó cómo era el cuento, pero nos dijo: tienen que ser llenos. ¿Y qué hay que hacer? Tienen que ayunar. ¿Cuánto? 3 días. Hermano, usted me ve, o yo le voy a traer una foto a lo de ahora. Yo era una bandera, hermano. Era pura tela, una asta y pura tela. Si soplaba una brisa fuerte, yo salía volando como una cometa siempre. Yo me tenía que agarrar. De tanto ayuno, el flaquito. Pero yo quería ser lleno. Y si yo no hablaba en lengua, yo no estaba lleno. Eso es lo que a mí me enseñaron. Yo no sabía esto. 3 días de ayuno, nada. Pastor, nada, no pasó nada. Póngame la mano. Oraban por mí, me echaban aceite, me escupían, nada. Yo escuchaba que la gente decía y se te va a enredar la lengua, nada. Quería caer en el error de copiar la lengua del hermano, porque yo quería hablar en lengua. Y usted no sabe la cantidad de jóvenes que caen en la tentación de que, como dice el pastor, rabasanda, 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 y rabacoa, rabacoa. Y quita la sanda, listo, ya. Se lo aprenden y cuando se empieza el mover, y rabasanda, ay santo, ¿cómo habla? Dios mío, no. Pastor, no, 7 días, métase en 7 días, hijo. 7 días de ayuno, nada. Pastor decía, usted debe de examinarse, debe tener un pecado oculto, o sea, debe tener un pecado oculto. Ahí yo, santo, pero yo me he arrepentido. He hecho ayuno de silicio, he llorado las madrugadas, he pedido, y tan pecador soy así. Me sentía mal. Y sabe lo más triste que era, hermano. Lo más triste era, mi hermano Marco, que venía uno nuevo. Ya yo tenía 2 años. Venía uno nuevo. Ese nuevo venía, le ponía la mano y quedaba hablando en lengua. Y yo decía, santo Dios. Este tiene 1 semana y ya lo bautizaron. Yo tengo 2 años y nada. Y yo iba y le preguntaba, ¿y qué tú hiciste para ello? Nada. Levanté la mano y quedé hablando en lengua. Iglesia, cuando menos tú lo esperas, es ahí donde el Señor te bautiza. Fue en una vigilia donde yo recibí el bautismo del Espíritu Santo.
De 3 de la mañana, un remolino vino ¿y sabe por qué? Porque yo había dicho, yo no quiero nada, Señor. Dejé novia, dejé trabajo, dejé amigos, dejé todo. No quiero nada, Señor. Si me bautizas, te voy a seguir amando, y si no, también te voy a servir. Y ahí fue donde creo que mi corazón se preparó. Y ya nada más sentí cuando el hombre de Dios me puso la mano y un torbellino bajó y me cubrió, y empecé a dar vuelta como un trompo, hermano. Estaba en medio de mucha gente. Y pregunte si yo agarré a uno y pum, lo golpeé y lo pateé. No, yo estaba dando vueltas literal como un trompo, y a ninguno golpeé. Conscientemente, porque no es que usted pierda el conocimiento, usted está consciente. Mi lengua empezó a hablar y yo empecé a hablar en lengua y lengua y lengua. No paraba de hablar hasta las 7 de la mañana que oraron por mí. De 3 a 7 y una manera hablando en lengua. Y yo mediaba a la gente, y yo estaba sudando y estaba hablando en lengua y no puedo. Y yo quería conversar y yo, qué santo, ¿qué le pasó a este hombre? Hasta que vino el pastor, oró por mí y ¡bum! Y cada culto era una presencia que yo podía sentir con libertad. Llenura del Espíritu. Sí es real. Pero ¿cómo yo sé de que estoy lleno? Cuando yo hablo. La Biblia dice, Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Siéntate con alguien y escúchalo. Todo lo que hable representa de lo que está lleno. Todo lo que hable. Y usted se da cuenta, ¿yo? Demasiada carnalidad. Este hombre está lleno de carnalidad. Usted se sienta con un joven y de repente el joven, santo, ya vio la sierva nueva que llegó. Carne, este quiere carne nada más. Un grupo de jóvenes reunidos, llega el pastor, paran de hablar. Yo, ¿qué pasó? Sigan hablando el tema. Quiero compartir, ¿no? Y no solamente tiene que ver eso. ¿Qué hablas? Es lo que va a identificar si tú estás lleno del Espíritu. Si lo tuyo es palabra, si lo tuyo es edificar a otro. Una persona llena del Espíritu jamás de los jamases va a maldecir a otra persona. Una persona llena del Espíritu nunca va a utilizar el púlpito para maldecir lo que Dios ya bendijo. Una persona llena del Espíritu jamás de los jamases va a hablar en contra de su prójimo. Porque la Biblia dice, así como tú quieres que te traten, trata a las personas. Así que una persona llena del Espíritu nunca va a venir y te va a decir, Casey, ya tú viste a Juan, está hablando mal de ti, y esto y aquello y lo otro. Ese está carnal. Porque una persona llena del Espíritu, cuando se entera que está hablando mal de él, Señor, bendícelo. Señor, que le vaya bien. Señor, cuídalo. No tiene venganza, no tiene rencor, no tiene envidia. Una persona llena del Espíritu, cuando una persona le va bien, se goza. Y cuando le va mal, se acompaña esa tristeza y trata de ayudarlo a levantarlo. Una persona llena del Espíritu, iglesia, cuando alguien cae en pecado, no se alegra, se entristece. Pero cuando una persona es exaltada por Dios, también se goza, aunque no le toque a él. Entonces tú te das cuenta si el ministro o la ministra está llena del Espíritu. Siervo Juan siempre pone a Casey. Todo es Casey, todo es Casey, todo es Casey. ¿Acaso estará enamorado de Casey? Todo es Casey, todo es Casey. Eso es carnalidad, hermano. La única que dirige es la hermana Yani, la hermana Yani, la hermana Yani. Eso es carnalidad. Porque si a ti no te ha tocado, gózate, tu tiempo llegará. Pero si tú estás ahí sentado esperando y que, ay, el pastor no me ve,
El pastor no me pone. Yo también sé dirigir. Yo también sé cantar. No. Espérese. Gózate que ahora están poniendo a otros. Llegará tu tiempo. El que está en el Espíritu no se queja. El que está en el Espíritu dice: Señor, mi tiempo también va a llegar. Señor, yo te voy a adorar. Señor, allá arriba o acá abajo, donde sea te voy a adorar. Esa es una persona llena del Espíritu. Que usted puede hablar mucha lengua, pero si usted habla mal del hermano, usted está carnal, no espiritual. Usted puede danzar, brincar y saltar, y usted es una persona todo el tiempo maldiciendo, todo el tiempo negativo. Usted está carnal, no espiritual. Se fueron los amenes. Ay, Dios mío. 3 y último. La Biblia dice que los frutos van a demostrar qué es lo que hay en ese árbol. La conducta y el testimonio. Mateo 7, 16 y 20. Hermanos, esto no quiere decir que tú no eres exento a no fallar. Esto no quiere decir que tú no vayas a fallar o te vayas a equivocar o vayas a pecar. No. El hecho es que siempre he dicho que tú falles y sigas siempre en lo mismo. Es reconocer y entender: hey, fallé, no lo vuelvo a hacer, Señor, perdóname. Pero cuando los frutos son de ese árbol, todo el tiempo quiere estar fallando porque no le interesa. La Biblia dice: por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se puede recoger uva de los espinos o higo de los abrojos? Todo buen árbol da buen frutos, pero el árbol malo da mal fruto. No puede un árbol malo dar frutos buenos y un árbol bueno dar frutos malos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceréis. Gálatas 5:20 dice: mas el fruto del Espíritu. Una persona que está en el Espíritu, ¿sabes cómo camina? En amor. Usted ve el hermano y que yo hablo en lengua, el que más danza, el que más brinca, y anda siempre bravo, molesto ahí, con cara de puñete ahí, todo amargado. No. Una persona en el Espíritu puede pasarlo el día más terrible y usted lo ve contento, feliz, alegre, gozándose. Usted no lo va a ver amargado. Una persona en el Espíritu te contagia. Es contagioso. Tú dices: yo quiero caminar con esa persona. Yo quiero hablar. Es que no sé, tú tienes algo como que me contagia eso. Pero ¿quién quiere caminar con un amargado? ¿Quién quiere caminar con uno que está ahí? Y tú vienes a saludarlo y está ahí, como que no comió, no almorzó, no desayunó. ¿Qué culpa tenemos de que no hayas almorzado? Ahora compre su actividad y coma algo. Los días de culto el pastor trata de no comer nada para venir ligerito. Yo no vengo aquí amargado. Yo tengo que traer frutos del Espíritu. Santiago 3 dice: con ella bendecimos al Dios y Padre. Escuchen: con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Santiago 3, 9 al 12. Está hablando de la lengua. Yo le digo la sin hueso, la que no se cansa. Hay gente que hasta dormido habla, no se cansa. ¿Serio? Tienen ese espíritu de chisme tan carnal que están dormidos y empieza a decir que sí, yo sabía que ella está hablando mal de mí. Tú estás diciendo que, ¿qué te pasó? Santo Dios. Por eso yo digo que cuando vamos a bautizar a las personas, tenemos que bautizarlo con la boca abierta y con la lengua afuera, para que se renueve la lengua también. Pero como lo bautizamos con la boca cerrada, esa lengua no es nuevo. Dios mío. Dice: de una misma boca proceden bendición y maldición. Santiago exhorta: hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas
o la vid higos? O podemos traerlo para este tiempo. ¿Puede un mango tirar limones y un palo de limón tirar mango? ¿Puede? No. ¿Puede un árbol de aguacate tirar manzana y un árbol de manzana tirar aguacate? No. Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. ¿Qué quiere decir? Así también, con tu lengua tú no puedes estar bendiciendo a Dios aquí y ahora te vas a hablar mal de los hermanos. Usted no puede estar aquí: Señor, yo te alabo, te glorifico, te bendigo, termina el culto y empiezas a bochinchar. Ay, le viste la sandalia a la diácona. Ay, mira el mismo saco del pastor. Ay, la misma camisa blanca que se pone. Cómprele la camisa entonces. El mismo zapatito, cómprele. No estés criticando. Una persona llena no pierde el tiempo hablando mal de nadie. Así que usted, cuando se sienta alguien a hablar mal de él, repréndalo. Cuando usted está lleno, usted dice: yo no tengo tiempo de hablar mal de mi hermano. Yo no tengo tiempo para hablar mal del pastor. Yo no tengo tiempo de hablar mal de nadie. Si está bien, bien, y si está mal, también. A veces queremos juzgar, señalar. Oiga, si el hermano está mal, ore, apóyelo, porque tal vez él cayó hoy, mañana puede ser tú. Tenemos que estar dispuestos a levantar al caído. Por su fruto los conoceréis. Y yo le digo a la iglesia: llénate, hable en lengua, danza y brinca, quédate de rodillas, siente ese fuego que te pone a temblar, danza con locura en el Señor. Pero así, cuando estás lleno de esa presencia, tu fruto va a demostrar si realmente fue Dios o fue pura emoción. Porque hay gente que danza por emoción, hermano. Hay gente que está así mirando con los ojos abiertos para ver que no golpea a nadie. Él recibe y dice, y empiezan a danzar. Y cuando está la música con todo, están: santo, 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 santo. Terminó la música. Ah, ya se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Y empieza la música y santo, 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 santo. Se acabó la música. Ah, o sea que tu danza depende de la música, hermano. No, no, no. A mí el Espíritu Santo a mí me enseñó que su mover no depende de un teclado, que su mover no depende de una batería, que su mover no depende de una guitarra. Su mover va a depender de corazones que estén dispuestos a abrirse para que Él venga, los toque y los llene. Ese es su mover. En una campaña en Chiriquí me tocó predicar por primera vez, y ese día se fue la luz y yo dije: ay, a la vida, no va a haber batería, no va a haber piano, no va a haber guitarra, no va a haber mover del Señor. Porque a mí me gusta cantar y mientras adoramos se metió papá y la habladera de lengua y ignorancia de joven apenas creciendo, cuando el Espíritu de Dios a mí me enseñó y me dijo: ¿quién dice que yo dependo de un instrumento musical? Te voy a demostrar lo que yo hago cuando hay corazones abiertos. Y solamente con la palabra, y al momento de la administración, la gente empezó a llenarse, a danzar, a hablar. Nadie estuvo cantando, nadie estuvo emocionando, nadie estuvo ahí: levántate, póngase de pie, levante la mano, bájese. No, nada de eso. Gente entregada. Y hoy necesitamos gente llena del Espíritu. Amén. Póngase de pie, iglesia. Bendito Dios.